oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a este Identidad desde Uruguay, en el que hoy tenemos el placer de contar de nuevo con el psicólogo don Jorge Schneiderman. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto, como siempre, poder contactarme con ustedes y, bueno, transmitir un poquito el mensaje de identidad para todos tus oyentes. Bueno, y el mensaje de hoy aquí en Identidad va a girar en torno a la creación del Estado de Israel. Se cumplen ahora 70 años, se celebra Yom HaShmaut y nos va a hablar, como dice usted, del inalienable derecho a su existencia. Exactamente, un poquito hablar del inalienable derecho a la existencia del Estado de Israel, ¿no? O sea, la celebración del 70º aniversario de la fundación del Estado de Israel nos convoca a abordar, por lo menos sucintamente, este proceso emancipatorio, ¿no? Queda claro que la creación del Estado de Israel no ha sido producto de un mero proceso burocrático, quizás equiparable al que diseñó los mapas de la mayoría de los estados de Oriente Medio, ¿no? Hecho que sucedió tras la caída del Imperio Turco-Otomano, ¿no? Concluida la Primera Guerra Mundial. Es producto el surgimiento del Estado de Israel de un anhelo milenario que se vigorizaría muchísimo allá hacia fines del siglo XIX con la irrupción de una figura consular, Teodoro Herzl, y el movimiento sionista, y décadas más tarde, luego de perpetrada la Shoah a manos de la abyecta parafernalia criminal nazi. Pero haciendo un poquito de historia, podemos decir que hacia 1880 los pogroms que se registrarían en la Rusia zarista marcarían el inicio de movimientos migratorios de judíos que se desplazarían hacia otras regiones del globo, ¿no? En procura de amparo y tranquilidad. Muchos de ellos partirían precisamente rumbo a los Estados Unidos, otros a la Palestina comprendida dentro de los límites del Imperio Turco-Otomano, y también al Río de la Plata, ¿no? Y aquí permíteme detenerme un poquito porque hacia el Río de la Plata, fundamentalmente la Argentina, llegaron cientos de miles a lo largo de, digamos, 60, 70 años, entre 1885 y luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de judíos. Y era tal la cantidad de inmigrantes judíos oriundos de Rusia y adyacencias que se instalaron en la Argentina que, de hecho, y esto ocurre hasta hoy, Alejandro, se les identificaría lisa y llanamente como rusos, ¿no? Hoy por hoy a los judíos se le dice rusos, ¿no? A veces cariñosamente, a veces con otras intenciones. Pero por aquel entonces, decíamos, allá a finales del siglo XIX, no eran precisamente vientos de Buenaventura los que soplaban para los judíos europeos, que desde justamente mediados del siglo XIX comenzaron a padecer hostigamientos terribles, ¿no? Mucho más que lo habitual, especialmente en aquellos estados donde comenzaban a germinarse radicales movimientos nacionalistas que, como lo ha marcado la historia, comenzarían a atribuirle a grupos minoritarios, y muy especialmente a los judíos, la responsabilidad de todos sus males. Ya adentrándonos en el siglo XX, la Gran Guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial, no solo hubo de cobrarse la vida de millones de seres humanos, arrojando como saldo una Europa económicamente devastada y políticamente fragmentada. Significativos cambios, ¿no? Se darían en el mapa geopolítico mundial, generando nuevos desbalances de poder originados básicamente a partir de la firma del Tratado de Versalles. Pero podríamos decir que otros hechos fueron incentivando la proliferación de sentimientos antisemitas en el pasado siglo. En los albores del mismo podríamos decir que saldrían a la palestra los tristemente célebres protocolos de los sabios de Zion, y algunos lustros después, los virulentos manifiestos antisemitas de Henry Ford, sí, Henry Ford, como están escuchando.
quien además de dinamizar la industria automotriz norteamericana e inundar de automóviles las calles y carreteras de su país, difundiría un texto de su autoría dado en llamar, escuchen bien, el judío internacional, un problema del mundo. Ese mismo Ford, prestigioso e industrial, patrocinaría durante las primeras décadas del siglo XX la traducción a su costo a varios idiomas y la distribución mundial de los mentados protocolos. Podemos consignar a su vez que a la postre ambas obras, tanto los protocolos como el texto de Ford, se constituirían en pérfida fuente de inspiración para Adolf Hitler al momento de escribir Mein Kampf, nada más ni nada menos. Pero para poder comprender la génesis histórica del sionismo moderno, debemos obviamente retrotraernos a la Francia de 1894, donde el caso Dreyfus, uno de los casos más resonantes y vergonzantes de los anales judiciales de la República Francesa, ¿no?, tan ufanada de sus consignas de igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Esos hechos que involucraron precisamente a este joven oficial judío acusado de traición a la patria, incrementaría muchísimo más la inquietud de las comunidades judías del viejo continente, y en especial a Teodoro Herzl, que era un abogado y periodista judío vienés, originario de Hungría, que circunstancialmente se hallaba cumpliendo funciones en la capital gala. Indignado por los hechos que dejaban al desnudo el flagrante antisemitismo reinante en la sociedad europea en general y en la francesa en particular, Herzl orientó su pensamiento hacia la delineación de un proyecto que permitiera la reunificación de los judíos en su tierra ancestral, ¿no? Era una propuesta de construir algo así como un hogar nacional judío en Palestina. El mismo, este hogar nacional judío, tendría de hecho por objetivo brindar cobijo a los miembros de una nación condenada por los avatares de la historia a padecer los sinsabores del sojuzgamiento y la persecución, y a dar fin también, esa era la intención, a su condición de pueblo errante, que siglo tras siglo veían postergado su tan ansiado retorno a la tierra ancestral, de donde había sido expulsado en reiteradas oportunidades por los poderosos conquistadores de turno. Es así que este joven intelectual, manifiestamente apartado de la práctica religiosa y enfrascado en su pasión por la literatura y la labor periodística, comienza, ¿no?, a partir de las penosas circunstancias vividas por Dreyfus, ¿no?, este oficial, reitero, sumariamente condenado por las arbitrariedades de un sistema corrupto y acendradamente xenófobo, a vivir un proceso personal de reencuentro con sus raíces judaicas. Esto implica para Herzl un punto de inflexión en su vida, ¿no? Se reencuentra con sus raíces judaicas, de las cuales, vale agregar, se había mantenido distante en virtud de las convicciones laicas y liberales que habrían hecho de él un individuo poco proclive a frecuentar los círculos comunitarios. Y en función de lo expuesto, inicia una intensísima gestión en procura de adherentes a sus propósitos, la cual llega a su momento cúlmine con la celebración en Basilea del primer Congreso sionista en agosto de 1897. Creo que vale decir que si bien previamente se había pensado en Múnich como ciudad anfitriona del encuentro, la intención era no despertar resquemores por parte de la observancia ortodoxa judía, hecho que determinó precisamente la designación de Basilea. Contó con la presencia en ese congreso de representantes de organizaciones judías, organizaciones judías provenientes de varios países,
representantes de instituciones, y durante el mismo se sentarían claramente las bases programáticas del movimiento sionista de cara a un nuevo siglo. Y ahí se produciría la gestación, bien podríamos decir, del embrión ideológico de lo que 50 años después daría lugar al nacimiento del Estado de Israel, ¿no? Eso en primera instancia. De resultas del denominado programa de Basilea, así se llamó, surgen distintas propuestas, ¿no? O sea, sobre la base de que el sionismo tiene por objeto establecer para el pueblo judío un hogar seguro, pública y jurídicamente en Palestina. Pero para el logro de ese objetivo, el Congreso consideró 4 puntos fundamentales. En primer término, la promoción de asentamientos judíos de agricultores, artesanos, comerciantes en Palestina. En segundo lugar, la federación de todos, absolutamente todos los judíos en grupos locales o generales, en función de las leyes de los diferentes países. En tercer término, el fortalecimiento del sentimiento y la conciencia judía. Y por último, medidas preparatorias para la consecución de los subsidios gubernamentales necesarios para la realización de los objetivos sionistas. En efecto, poco a poco se fue dando cumplimiento a tales designios, pese, y esto cabe agregarlo, pese a las disidencias que surgirían desde determinados sectores del judaísmo, aún no dispuestos a dar andamiento a dicho proyecto, ¿no? A instancias de poderosísimos mecenas judíos, familias de banqueros tradicionales, se fueron adquiriendo tierras sobre las cuales el movimiento kibutziano establecería su condición de firme pilar del proceso de reencuentro del pueblo en su tierra. En noviembre de 1917, la Declaración Balfour rubricaría, de hecho, el beneplácito británico respecto a las consignas sionistas, dando luz verde a que llegaran, ¿no?, miles de judíos procedentes mayoritariamente del centro-este europeo y que se integrarían laboriosamente a la consolidación del ideario de Herzl, ¿no? Podemos agregar también que siempre hubo presencia judía en Palestina y que de hecho, de acuerdo a datos extraídos de censos efectuados por las autoridades otomanas, la población de Jerusalén era fundamentalmente judía, ¿no? No es un detalle menor y bien vale tenerlo en cuenta. Esta clase de datos, claro está, es sistemáticamente escotomizada, ¿no? Estos datos son generalmente escotomizados por quienes endilgan a los judíos, lamentablemente, el carácter de advenedizos en tierras jerosolimitanas. La convivencia obviamente no resultaría sencilla durante el mandato británico para quienes, fiel a su tradición imperialista, la región no significaría otra cosa que un enclave estratégico coadyuvante en su reposicionamiento estratégico ante el statu quo post-Versalles, ¿no? Eso era lo, podríamos decir, lo que representaba Palestina para el Imperio Británico. Y pese en ese momento, estamos ya en la década del 20, década del 30, pese a los buenos vínculos que muchas comunidades jaluzianas, o sea, de laboriosos agricultores judíos, pese a esos buenos vínculos que solían darse con las poblaciones árabes, a partir de fines de los 20 se avecinarían tiempos tumultuosos para dichas comunidades, ¿no? No obstante, bien vale consignar también que rápidamente se produce un proceso transformacional interesantísimo en aquella Palestina olvidada, ¿no? Rápidamente ciénagas y pantanos devendrían en fértiles praderas, territorios por siglos deshabitados y abandonados a su suerte transmutarían su desoladora apariencia en bucólicos paisajes atravesados por cursos de agua otrora inexistentes, ¿no?
La Universidad Hebrea de Jerusalén, por ejemplo, impulsada por egregias personalidades de la ciencia y la intelectualidad judía como Albert Einstein y Sigmund Freud, y gracias también a la contribución económica de diversas instituciones judías de la diáspora, inauguraría también los tiempos del desarrollo científico y la vida académica en la región, ¿no? Bien, en estos tiempos también llegarían grandes contingentes juveniles judíos surgidos en Europa, ¿no? Y que, bueno, llevarían a cuestas sus ideales y anhelos de participar en el proceso de reconstrucción de la madre patria. A ellos también, y esto tenemos que recordarlo, se sumarían a partir de 1933, año duro para el mundo, si los hubo, se sumarían miles de judíos alemanes espantados por las medidas antisemitas que se instaurarían en Alemania tras el encumbramiento de Hitler, ¿no? Finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya hacia fines, allá hacia 1945, contexto dentro del cual el nazismo perpetraría la aniquilación de 6 millones de judíos, ¿no? Estamos hablando de una cifra equivalente a 1/3 de los ciudadanos judíos europeos. Nuevas oleadas migratorias viajarían a Palestina, buscando la posibilidad de reintegrarse a la vida y formar parte definitivamente de un proyecto de reunificación nacional. Consumada la partición de Palestina ya por fines de noviembre de 1947, es un hecho que pondría punto final a la presencia británica en esas tierras. El surgimiento de un Estado judío ya solo sería cuestión de tiempo, ¿no? En efecto, el 14 de mayo de 1948, mientras David Ben Gurión, instalado junto a sus más cercanos colaboradores en el Museo de Tel Aviv, procedía a la lectura del acta de declaratoria de la independencia de Israel, los ejércitos regulares de 7 países árabes vecinos se aprestaban a dar comienzo a una invasión masiva sobre un país claramente desfavorecido, demográfica y militarmente, para hacer frente a tamaña agresión. Pero bueno, haciendo caso omiso a lo mandatado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dichos estados dieron comienzo a una escalada belicista cuyas consecuencias están a la vista, ¿no? Eso ha sido, esos han sido los prolegómenos de un conflicto que, en efecto, ¿no?, para el cual las guerras, las agresiones han sido el común denominador en la región. Los incesantes enfrentamientos que se han producido jamás han logrado ni lograrán otro resultado que dividir aún más las aguas, ¿no?, y exacerbar los radicalismos existentes en ambas orillas del conflicto y ahondar, podríamos decir, las brechas por donde se han escurrido a través del tiempo infinidad de fallidos intentos de pacificación. Difíciles de comprender los caprichos de la historia, ¿verdad, Alejandro? Verdad. Hemos llegado a ese 1948, ese año en que se crea el Estado de Israel. Jorge Schneiderman nos ha hecho un repaso por toda esta historia hasta llegar a esa fecha y se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, pero antes de eso quería preguntarle cuáles cree que son los retos a los que se enfrenta Israel y si sería posible o los israelíes, los judíos, serían capaces de recibir a todos esos judíos que quedan repartidos aún por el mundo. Se cifran unos 8,5 millones ya en Israel, algo más de 14 millones alrededor del mundo. Sí, qué linda pregunta. Voy a tratar de responderte. Bueno, el pueblo judío, ¿no? Civilización, nación, cultura, religión. El judaísmo se expresa, ¿no?, podríamos decir, se expresa en todos y cada uno de esos conceptos, ¿no?
pero sin agotarse en ninguno de ellos, ¿no? Civilización, reitero, nación, cultura, religión, ¿no? No se agota en ninguno de ellos. De hecho, ¿no?, esos conceptos se establecen entre sí vasos comunicantes por donde circulan libremente las razones y emociones que forjan su relato identitario dinámico y multicultural, ¿no? Y más allá de los lógicos procesos de enculturación y aculturación inherentes a los avatares de la dispersión, 16 millones de judíos, Alejandro, de raigambre ashkenazí, sefaradí o mizrají, consagrados o no a la observancia religiosa, reavivan hoy en Israel y el resto del mundo la inextinguible flama de su milenario y acendrado sentimiento de pertenencia nacional. No sé si somos el pueblo elegido o si existe acaso alguno que detente tal condición. No obstante, sí estoy convencido que hemos elegido ser y estar, a pesar de los pesares. Denomínense estos, qué sé yo, Ramsés II, Amán, Antíoco IV, Vespasiano, Tito Flavio, Torquemada, Hitler, Stalin, Nasser, Hezbolá o Hamás, y los que vengan, porque seguramente vendrán muchos más. Así ha sido desde el amanecer de los tiempos y creo que así seguirá siendo, esta vez sí, contando con la madre patria fuerte y establecida en el sitio legado por nuestros ancestros. Esto ha sido, digamos, en parte, habría mucho más, habría para abundar muchísimo en todo este tema, pero creo que es un buen mensaje para realizar nuestro humilde aporte a la celebración, a los festejos de un nuevo Yom Ha'atzmaut, que lo que sí te puedo decir es que el pueblo de Israel, como solemos decir, Hay Bekayam, y está dispuesto el pueblo, y acá debemos separar muchas veces a los pueblos de los gobernantes. El pueblo judío siempre ha tenido una enorme vocación de paz y de integración a sus vecinos y al resto de las comunidades del mundo. Dejamos abiertas las puertas de Radio Sefarad para que vuelva de nuevo aquí Jorge Schneiderman a contarnos más historias sobre el pueblo judío, sobre Israel y sobre más años, tanto de Israel como de Radio Sefarad y también del Mensuario Identidad, que no quiero despedirme sin antes mentar su página web, que es www.mensuarioidentidad.uy de Uruguay, y allí podrán encontrar más artículos que puedan ser de su interés. Muchas gracias, Jorge, de nuevo, y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos para la audiencia.